que también tuvo la jerarquía de viceministro en la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía en el gobierno anterior. Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, para saber esto, su posición en relación a la movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso en ambas cámaras. A ver, yo creo que es muy importante la decisión y la definición del gobierno de tener un equilibrio fiscal, porque es la base, como el 50% del trabajo que hay que hacer para que Argentina vuelva a ser un país normal, estable económicamente, sin inflación y sin las zozobras que solemos tener. Entonces eso es algo que hay que cuidar. Ahora, la composición del déficit es discutible. O sea, cuánto de impuestos, qué impuestos, cuánto de gastos, qué gastos. Hay un montón de gastos que están justamente asociados a los temas jubilatorios. Eso, por un lado, requiere algo profundo de reforma para que sea sustentable y que el tema jubilatorio no signifique una carga demasiado elevada para los que producen, porque si no los incentivos a producir se van, y eso es un problema para el país. Pero eso es un tema de fondo, es un tema que requiere un análisis profundo, cómo tienen que ser los beneficios de los que aportan, de los que no aportan, cuál es la edad jubilatoria y otras cuestiones. Ahora, en concreto, lo más importante es que cuando hay una iniciativa, que todas las iniciativas son loables en el sentido que buscan un fin noble, que es decir, que los jubilados vivan mejor. Eso está, yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo. El tema es que cuando uno decide un gasto que va a ser más del 1% del PBI, o sea que es un gasto muy importante y para siempre, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo lo voy a financiar? Y no es una cuestión de índole, llamémosle así, moral, por llamarlo de una manera, que decir, bueno, decime, a este le vas a dar más, a quién le vas a dar menos. O sea, no me dejes la situación no financiable y que entonces tengamos que recurrir a la deuda o a la emisión monetaria. Decime cómo lo vamos a hacer. Además hay una cuestión legal, está así expresado en la Ley de Administración Financiera, que las iniciativas del Congreso o que las iniciativas que vayan al Congreso y que tengan impacto fiscal vengan de la mano de cómo es la propuesta de su financiamiento. No puede ser sino que cada uno diga, bueno, todo el mundo tiene muchísimas razones para gastar más, aunque sean todas buenas razones. Todos queremos mejor, que paguen más a los docentes, todos queremos que los hospitales, los médicos vivan mejor, todos queremos que las jubilaciones sean más altas. Eso, no hay alguien que diga perversamente, no, yo quiero que vos te mueras de hambre o que la pases mal. El tema es cómo se financia, y eso fue para mí una irresponsabilidad del Congreso, pues tendría que, si quiere que aumenten las jubilaciones, que diga, bueno, está bien, nosotros proponemos que yo, por ejemplo, que una parte la financie porque no queremos más el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, otro queremos que en vez de haber votado la baja de los bienes personales, queremos que suba bienes personales, o lo que sea, pero tiene que haber una propuesta concreta de cómo se va a financiar. Bien, esta es la posición que mantiene el gobierno. ¿Y a usted le parece que bueno, no, el gobierno va más allá. El gobierno dice, no, yo de ninguna manera voy a votar algo que aumente los gastos. Es decir, el gobierno está con la filosofía de que hay que bajar impuestos lo antes que se pueda y lo más que se pueda. Uno puede compartirlo en general, pero después hay límites, porque sí, está muy lindo que no tengamos incluso impuestos, que tengamos impuestos lo más bajo del mundo, pero tenemos un montón de problemas que resolver y se resuelven con impuestos. De hecho, el gobierno mismo subió el impuesto país en su momento, es un impuesto muy malo, pero lo subió. O sea, el gobierno... Entonces hay que ver, porque alguien debe decir, no, yo no quiero que haya beneficios, que haya baja de bienes personales. No, alguien puede decir, no estoy de acuerdo con eso, prefiero que se le aumente a los jubilados. Es una discusión válida en democracia. Es decir, todas las discusiones son válidas y hay que defenderlas, hay que discutirlas. Lo que no se puede tener es irresponsabilidad fiscal de decir, yo quiero más gastos, pero no te digo cómo lo voy a financiar. Vos arreglate y después fijate. Eso es muy malo para la vida democrática y concretamente es muy malo para si uno quiere decir, bueno, queremos vivir sin inflación. Eso es lo que yo creo que es el primer paso. Es decir,
esto ha pasado en muchos países, es como diciendo, no se negocia el objetivo, todos como diciendo, bueno, que estemos todos de acuerdo que haya equilibrio fiscal. Eso significa que cada vez que alguien dice que va a bajar un impuesto o que va a aumentar un gasto, que diga, bueno, ¿cómo lo vas a financiar? Bueno, en verdad el Estado gasta en quehaceres que no tiene por qué ser. Es muy sencillo, son sencillos. Bueno, pasa que yo vi una serie, por ejemplo, críticas de la oposición, que dice, bueno, no hubieran dado los fondos reservados, pero estamos hablando de algo tremendamente pequeño en términos, simbólicamente yo estoy de acuerdo, si ¿por qué alguien va a tener, es decir, 100.000 millones de pesos en gastos reservados? Eso es discutible, o sea, yo entiendo que puede ser un tema de debate, pero no es comparable en términos de magnitud, es el 1% de todo el gasto jubilatorio, adicional del gasto jubilatorio. Bueno, pero entonces, esto también porque han metido todo en el ANSES irracionalmente, porque una son las cosas de los que tendrían que estar en ANSES, en un sector del ANSES, no anular la ANSES, son aquellos que depositaron su dinero durante toda la vida. Y después lo que le fueron agregando todos los gobiernos al lado del ANSES, incluido el que usted participó. Bueno, a ver, digamos, cuando uno llega y quiere colaborar con un gobierno, las cosas son como están, ¿verdad? Sí, claro. Las monarquías se hicieron, sí. Es decir, los 3 millones y pico de jubilados de más ya estaban, o sea, uno trata de hacer lo que se puede en ese marco, y hay cosas que están como te puedo decir, están con leyes, etcétera, 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 hay un montón de leyes de derechos adquiridos, y después cuando los querés como modificar, te llenas de juicio y perdés mucho más, o sea, son temas delicados, son temas complejos que requieren leyes para ir modificando cosas. Uno dice, bueno, uno puede decir, a mí me parece que los que no aportaron tienen que recibir muchos menos beneficios que los que aportaron. No, ni siquiera digo eso. Tiene que ser aparte de lo que se recauda, tiene que ser aparte. Este es el problema. Confundir todo lleva a esto. Sí, pero es una misma, al final del día el dinero es tangible, aunque no existiera la ANSES, importa la figura jurídica. Es decir, la gente aporta, las empresas aportan y el Estado reparte. Bueno, eso está completamente quebrado en un sentido, porque es obvio, porque se le dan, aparte de los recursos generales, hay IVA para los jubilados, ganancias para los jubilados, o sea, es evidente que los aportes no alcanzan para pagar a los jubilados, y así todos ganan muy mal, o ganamos muy mal. Yo también estoy jubilado y ganamos pésimo. Bueno, pero, entonces, ¿qué me va a contar? Claro, pero lo que quiero decir es que tenemos que, uno choca con la realidad. La realidad es que la manta es muy corta, muy corta, y hay que discutir qué se hace. O sea, porque todas las decisiones son odiosas, son malas. Porque cuando vos tenés, no sé, poca comida que repartir en tu familia, y la decisión va a ser odiosa, porque siempre es buscar ser equitativo en una situación de escasez. Entonces hay que asumir esa escasez, porque si no, es como si uno dijera, bueno, no importa, falta comida, anda a robársela al vecino. Bueno, no, entonces estamos en un problema de convivencia. La inflación refleja la falta de madurez de esa convivencia, que no podemos tener una convivencia sana, y entonces pateamos para otro lado, le afanamos al vecino, y no nos hacemos cargo de la situación. Entonces, bueno, hacerse cargo de la situación significa tomar decisiones odiosas. Si quiero aumentar a los jubilados, tengo que bajárselo a alguien. Y hay que ponerle nombre y apellido a ese alguien. Y eso en general, los diputados, los senadores, los políticos tratan de evitar eso, porque siempre es costoso. Y bueno, ese es el problema que generalmente tenemos, ¿no? Hay que tomar decisiones responsables que son costosas. Gabriel Rubinstein, lo saluda Daniel López. Con todo gusto, Rubinstein, buen día, ¿cómo le va? Estaba viendo datos de hoy. La industria PYME cayó en julio 17,8% con respecto al año anterior, dato de CAME. Por la recesión, en los primeros meses del año se perdieron 142.000 empleos. ¿Reactivar, salir de la recesión es prioridad más allá de la lucha contra la inflación? A ver, yo creo que por un problema de improvisación, de diseño y de un discurso negativo que tiene el gobierno en relación al valor del peso, el programa terminó siendo, o la política económica, mucho más recesiva que lo que hubiera sido necesario. Eso es una discusión casi de tipo académica, diría. Yo creo que hubo una recesión que era inevitable,
por ahí de un punto y medio del PBI, y no los 6 puntos que viene cayendo desde fines del año hasta ahora. Ahora, dicho esto, es un dato de la realidad. O sea, la recesión es un dato de la realidad y en parte le ayudó al gobierno a tener el dólar tranquilo. Pero esto es ahora, de aquí en adelante, que se ha formado, creo, un piso en la actividad económica, abril, mayo, junio, y uno esperaría que haya un cierto rebote, una cierta recuperación. ¿Por qué? Por un factor importante, que es que los salarios empiezan a ganar de la inflación. Con la inflación baja y con paritarias que quieren recuperar un poco lo perdido, uno diría que los salarios tienden a ganarle a la inflación, es lo que viene pasando en los últimos 3 meses, y eso es posible que vaya generando una moderada reactivación, además cierta reactivación del crédito. Ajá, ojalá. Eso es lo que está a favor. Lo que está en contra es que parte del salario creciente se gasta en tarifas, entonces lo que queda para gastar para el resto es menos, y la otra es que aumenta el desempleo. En nuestras cuentas, la suma de todos estos factores da que podríamos asistir a una moderada recuperación de aquí en adelante, pero es moderada, entonces lamentablemente no vemos condiciones en estos momentos para que haya una recuperación vigorosa. Claro, del consumo, por ejemplo. Ahora usted dice inflación a la baja, pero la inflación puede reducirse, como quiere el gobierno, al 2% o menos para que haya convergencia con el dólar, o bajarla del 4 mensual es muy complicado. Yo diría, ahí hubo programas más exitosos que este en cuanto a bajar la inflación. En el plan austral bajó mucho más rápido la inflación. Después hubo problemas de diseño general y de déficit. En la convertibilidad bajó más rápido la inflación. En el año 2000, después de la crisis de la convertibilidad, bajó mucho más rápido la inflación. Entonces no es tan milagroso que si uno devalúa 140% en diciembre y después devalúa 2% cada mes, bueno, la inflación es lógico que varíe y en algún momento ese crawling peg puede ser 1 y puede ser 0 y la inflación podría bajar. La inflación podría ser del 0,5% mensual, podría ser menos de 1 también. Pero hay factores que están jugando en contra de que esa baja sea rápida. Correcto. ¿Y se puede salir del cepo este año o se corre el riesgo de que salte el dólar, de que haya una devaluación como quiere impedir el gobierno? Bueno, el gobierno está jugando la baja de la inflación y prioriza eso por sobre otras cosas, incluso prioriza eso por sobre el tema del cepo, como que al principio parecía que el cepo era muy importante eliminarlo y ahora parece que puede seguir un montón de tiempo. La cuestión es que para levantar el cepo se necesitan dólares, que no hay. El gobierno tenía una hoja de ruta, para mi juicio, equivocada respecto al tema del levantamiento del cepo, porque puso mucho énfasis en que había que eliminar los pasivos remunerados del Banco Central y que había que eliminar los puts y bajar un poco más la inflación. Y la verdad es que ninguna de esas 3 cosas permiten levantar el cepo. El cepo se va a poder levantar el día que haya dólares. Ahora, como es una contradicción en sí mismo, porque el cepo hace que no se junten dólares, y no nos olvidemos que hay una medida cambiaria, que es que el 20% de todo lo que se exporta se vende en el contado con liquidación para contener la brecha. Entonces nunca el Banco Central acumula dólares, y entonces se hace muy difícil, casi imposible levantar el cepo con bajo riesgo. Entonces es un problema que el gobierno no le ha encontrado la solución. La solución, en este caso Argentina, requiere de un gran apoyo externo, que pongámosle 15.000 millones de dólares para poner una cifra del orden de magnitud, para animarse a levantar el cepo con bajo riesgo. Y el gobierno, yo entiendo que está esperando que gane Trump, que eso facilite las conversaciones con el FMI y que en algún momento venga una masa importante de dólares. Pero es difícil, y es muy difícil que cuando le den los dólares a Argentina, cuando eso eventualmente ocurra, se los dejen vender en el mercado. Y mucho más difícil aún que se los dejen vender a un precio que los acreedores, en este caso el Fondo Monetario, crea que es un precio barato. Entonces estamos en una situación delicada en la parte cambiaria. Es la parte que el gobierno hizo un avance porque pudo bajar mucho la brecha, pero estamos todavía en una situación frágil a nivel cambiario.
Rubinstein, ¿y por qué en el gobierno anterior no pudieron bajar la inflación? Bueno, yo creo que yo cuando le presenté lo que sería mi plan de trabajo a Massa, era eliminar el déficit fiscal y devaluar para bajar la brecha, cosas que hizo este gobierno, no lo hizo el anterior. Ahora, el anterior lo que hizo Massa fue avanzar en esa dirección. Dijo, bueno, no vamos a bajar el déficit de un plumazo, pero le vamos a dar herramientas al Congreso, si el Congreso quiere bajarlo, que lo pueda bajar más. Por supuesto el Congreso no quiso bajarlo más y entonces la meta fiscal fue una meta muy gradual para mí. Fue una meta de 1,9% de déficit de primario, que era lo acordado con el fondo, en el programa con el fondo. O sea, cumplamos con el fondo, pero no vayamos más allá. O sea, era un cierto ajuste fiscal porque veníamos de un déficit mayor, pero era un ajuste, digamos, de menos de un punto del PBI. Entonces era un ajuste gradual. Como yo vi que estábamos en la dirección correcta, a pesar de la lentitud del gradualismo, dije, bueno, está bien, mejor esto que nada, y avancemos por este lado. Y por eso se planteó una inflación para el presupuesto del año anterior, que era del 4% mensual, con tendencia hacia 3%. Pero después pasaron cosas en el interín. Primero, que tampoco se pudo bajar la brecha porque se postergó una devaluación, que creo que fue un error. No aprovechamos el momento bueno cuando fue el dólar soja 1, que se acumularon reservas. Y después ya las cosas cada vez vinieron peor, considerando también que hubo una sequía, la más grave de la historia argentina, que perdimos 21.000 millones de dólares, que para Argentina es muchísimo. Entonces ahí las cosas empezaron a degradarse. Y más adelante, ya a finales, vino la campaña electoral, vino el problema electoral, derrotan el paso, y eso ahí la política le pasó por encima de la economía. Pero digamos, durante un tiempo, durante varios meses cumplimos las metas con el fondo, hicimos un esfuerzo, pero bueno, era un programa, yo diría, demasiado débil para la cantidad de problemas o la magnitud del problema argentino. Y en ese sentido, ¿Ahí tenemos un problema? Sí, se interrumpió, sí, se cortó. Tenemos un problema. Bueno, lamenta. Bueno, a ver si después lo podemos encontrar otro día. Es muy interesante Sí. lo que dijo, y la verdad que me queda pendiente esta pregunta, ¿no? Nosotros pedimos para arreglar. Y eso hay que pagarlo. Ujú. ¿Están ustedes preparados, los más jóvenes, para que sus chosnos sigan pagando? Los hijos, los nietos, los bisnietos y hasta los chosnos. Se conoció, Santo, la Sí. Secretaría de Finanzas dio a conocer la deuda pública, la deuda externa, Sí. que es un numerito que pocas veces se da. 452.071 millones de dólares. Preparémonos Perfecto. para que paguen hasta la... Por eso es lo que estoy diciendo. Todo va 20ª bárbaro. generación Todo, de Araneda. pedamos. Entonces, la Argentina va a estar con este rol de pagar, pero ¿cuándo termina? Seguimos así, estamos hablando del otro siglo, ¿eh? Dependencia es eso, ¿no? Exactamente. Eso se llama así. Porque es lo mismo. ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos preste y no pagamos nunca? ¿No? Dice, bueno, nosotros echamos gente. ¿Quién va a pagar las indemnizaciones? Nosotros. Y sí, a los que no sirven, a los que roban hay que echarlos. Y a los que están, que sirven, hay que cuidarlos. Señor Rubinstein, bien. sí, se cortó, no sé hasta dónde habíamos llegado. Quiero decir que no le cortamos nosotros para que... No, bueno, No las comunicaciones en Argentina. Las comunicaciones. Complicadas. Escúcheme, está bien, cada paso que damos nosotros necesitamos que nos financien, que nos financien. La deuda, tal como está establecida hoy y lo que va a ser en el futuro, la van a tener que pagar hasta nuestros chosnos. Yo diría lo siguiente, si uno ve la situación de los países, podríamos concluir que si uno ve que la deuda es inmoral, que todo el mundo es muy inmoral. O sea, la deuda de todos los países crece, de los estados crece y no deja de crecer. También de las empresas, digamos, pero las empresas se cuidan porque obviamente tienen un veredicto diario que es que si se endeudan mucho quiebran o nadie les presta, pero los estados tienen otra posibilidad. Los estados no quiebran. No quiebran, ¿y qué hacen los estados? Viven mal, la gente vive mal. En el mejor de los casos van renovando la deuda. Sí. Usualmente la van aumentando, pero en el mejor de los casos la van renovando. Nosotros no podemos exigirle ni a Argentina ni en general a ningún país que cancele sus deudas, porque se cancela una y se emite otra, y así subsiste
el mundo, llamémosle así. Es como que la deuda que contrae uno, bueno, como la gente se muere, viene otra gente, el mundo sigue andando y las deudas van pasando de una generación a otra. Eso es lo usual en el mundo. Nosotros eso, diría, tenemos que pretender esto en este momento, que es poder renovar las deudas, cosa que hoy no la podemos hacer porque el riesgo país está altísimo. Entonces es un problema que tenemos, que tampoco el gobierno lo pudo resolver todavía. Pero bueno, no cabe otra que avanzar, y entre otras cosas no puede resolver el problema del riesgo país porque inquieta a los acreedores que ver que Argentina que el gobierno, que el Banco Central es incapaz de comprar reservas cuando las reservas son negativas, ¿no? Porque si tuviéramos muchas reservas no hay ningún problema. Pero cuando no tenemos reservas y las reservas son negativas, y bueno, hay inquietud en los mercados respecto a la situación. Y eso es un tema que todavía el gobierno no ha encontrado una forma de solucionarlo. Gabriel Ruiste, le agradecemos su gentileza y está bueno que podamos asumir el compromiso de reencontrarnos. Bueno, muchas gracias cuando quieran. Gracias a usted.